Buenos días a todos. Le estamos dando unos minutitos para las personas que están por entrar y empezamos pronto. Gracias por la paciencia. Bueno, eh, por respeto al tiempo de todas las personas que se han conectado, me parece que es hora de empezar. Primero, me quiero presentar. Yo soy Rosal Olivella, soy la presidenta de la Junta de ASEI y lo primero que quiero hacer es darle las gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Para empezar y dar inicio a esta primera conferencia de ASEI del año, quiero presentarle a nuestra conferencista Laura León. Laura es administradora de empresas, es magíster en mercadeo y lleva ya varios años trabajando en investigación de mercado en contextos súper diversos, desde medios, academia, hasta proyectos de impacto nacional. Qué linda carrera. Hoy lidera el área de Market Knowledge dentro del equipo de estrategia de Sigo, una compañía SaaS líder en Latinoamérica. En esta charla, Laura nos va a compartir un enfoque súper práctico sobre cómo lograr que los INSE realmente influyan hacia presupuesto y hacia la toma de decisiones. Así que bienvenido todos, bienvenida Laura y gracias a Laura especialmente porque nos está esperando desde nuestro bootcamp del año pasado para compartir con todos ustedes esta información y por fin la tenemos hoy aquí con nosotros en nuestra primera conferencia de ASEI. ¿Cómo vamos a proceder hoy? Ya le voy a dar la palabra a Laura para que nos presente, nos proyecte y nos presente. Y vamos a poner comentarios o preguntas en el chat que vamos a leer al final para que Laura nos ayude a contestarla. Entonces, ya con esto damos inicio y Laura, te doy la palabra. Rosalba, muchas gracias por tu presentación. Carolina, Jennifer, muchas gracias por la invitación, por esta cálida invitación, porque hemos venido conversando hace ya bastantes meses, por decirlo así, pero bueno, ya por fin pudimos concretar y bueno, aquí estamos para poderles entregar un poco de valor para su día a día. Entiendo que los que estamos acá tenemos conexión con la investigación de mercados, trabajamos en investigación de mercados o bueno, o estamos en algún punto donde nuestras carreras se unen con este tema que al final es muy apasionante,
pero también es bien retador, ¿no? Y más en el momento en el que estamos eh, técnicamente hablando. Entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre esta charla. Esta charla tiene nombre del dato a la decisión, como esos insights que nosotros construimos en investigación se vuelven una influencia real. Entonces, acá voy a empezar con una pregunta incómoda que me gusta hacerla porque por muchos años me la hice y es: ¿cuántos de ustedes han entregado una investigación técnicamente impecable, pero que al final no cambió absolutamente nada? Pues si quieren me responden o escriben ahí por el chat, o si quieren cada uno se responde para sí mismo, pero creo que esto nos pasa un montón, sobre todo en esta industria. A mí me pasó, pues creo que por mucho tiempo, y este creo que ha sido sin duda uno de los aprendizajes más importantes de mi carrera. ¿Por qué? Porque a veces me preguntaba como que, bueno, pero estas investigaciones que hacemos realmente sí están aportando valor, realmente sí están cambiando algo dentro de la industria, o simplemente es un entregable lindo, un informe muy bonito, un informe con cifras, con estadísticas, pero que al final pues como que no está mostrando la verdadera razón del informe, ¿no? Entonces, digamos que esto sin duda me pasó muchas veces y seguramente a muchos de ustedes también, pero cuando caí en cuenta de eso entendí algo bien importante y creo que este fue como el punto de quiebre, y es que tener la razón por medio de los datos no es lo mismo que tener influencia. Puede que tengamos muchos informes lindos, pero al final esto, si esto no está causando ninguna influencia, pues no está funcionando. Entonces acá quiero contarles un poco que el problema realmente no es la falta de datos, porque hoy en día tenemos sobreproducción de insights irrelevantes. Creo que más bien va por ahí. De pronto aquí hay personas de data analytics, que yo amo a estas personas porque al final a nosotros en investigación creo que estas personas nos aportan demasiado valor, nos dan unos dashboards hermosos, eh, tenemos mucha data porque al final si no tenemos esta data pues nosotros como que no podemos seguir como con nuestro trabajo real. Entonces, digamos que hoy en día tenemos muchos dashboards divinos, tenemos reportes y tenemos modelos espectaculares, tenemos análisis, un montón de análisis. Si yo les contara la cantidad de benchmarks que yo he hecho en la vida, pues en todos estos años de experiencia, pues ustedes se van para atrás. Aquí hay demasiados análisis, tenemos mucha información, pero acá pasa algo hablando de las decisiones. Digamos que pocas decisiones cambian por esas investigaciones que hemos hecho. O sea, si yo les digo que he hecho unos, no sé, 100 benchmark en mi vida, no sé, por decir cualquier número, ¿cuántas decisiones han cambiado gracias a estos benchmarks? Pues no creo que tantas como hubiese querido. Entonces, digamos que acá tenemos que entender un poco que a veces estas decisiones ya vienen preconfiguradas, ¿no? A veces analizamos cosas simplemente por probar que esas decisiones que vamos a tomar son las correctas. Pero digamos que acá el mensaje es que hoy en día no tenemos que preguntarnos tal vez cómo hacer una mejor investigación. Ese cómo tal vez no es tan relevante, sino que acá tenemos que preguntarnos más bien es: ¿cómo hago que ese insight que encontré sobreviva en ese terreno estratégico, sobreviva en arenas estratégicas? Y es ahí cuando nuestro insight pues va a tener ese valor real que debería tener. Acá quiero darles una cifra, y esta es una cifra de hace ya algunos añitos, pero esta cifra nos dice que más o menos entre el 60 y el 73% de los datos que recopila una empresa nunca son utilizados estratégicamente. A veces investigamos cosas que nadie nos ha preguntado, o vemos cosas que tal vez no son que son relevantes para nosotros, pero no para la compañía. Entonces, digamos que este número es bastante grande. Y acá lo que quiero contarles es que los insights no compiten contra otros datos. Los insights normalmente compiten contra otras prioridades, como por ejemplo la política interna de la organización, los presupuestos limitados, las agendas del C-Level o de la junta directiva. Eh, el insight, los datos también compiten con esa urgencia comercial. A veces no es lo mismo dependiendo de la urgencia que tenga el día a día del negocio,
pues no es lo mismo el insight que nosotros vayamos a entregar. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá pasando un poco a nuestra actualidad, yo creo que tenemos que entender un poco que estamos viviendo un entorno muy diferente. Acá estamos en un momento en donde tenemos una IA que genera análisis en segundos. Y yo creo que muchos nos hemos preguntado, ¿será que la IA nos va a venir a reemplazar a nosotros como investigadores? Porque al final pues la IA, si tú le pones un buen prompt, le pones las causas, le pones toda la información correspondiente, te puede hacer una gran investigación. Y eso yo creo que no es secreto para nadie. Yo amo la IA, personalmente amo la IA y amo todas esas herramientas que nos entrega. Y creo que la IA utilizada muy bien en nuestra industria, creo que nos da un despegue impresionante, nos da toda esa productividad que nosotros necesitamos, porque a veces, no sé si les pasa, pero a veces nos demoramos leyendo textos, buscando información, buscando en una página y en otra. Ahora podemos hacer scrapping de muchas páginas al mismo tiempo y podemos recopilar lo que antes nos demorábamos, no sé, días enteros, semanas enteros, ahora lo hacemos en una hora. Pues, y una hora, creo que eso es mucho. Entonces creo que estamos en una época en donde nos toca como replantear un poquito más qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder generar pues ese impacto real que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, este entorno de IA creo que es bien importante y creo que todos deberíamos empezar a entender muy bien cómo la IA, cómo podemos incluir la IA a nuestro quehacer diario. Por otro lado, estamos en un entorno en donde los gerentes, el C-level, la junta directiva, todos deciden mucho más rápido. Es decir, acá ya no es como que, bueno, vamos a tomar una decisión y vamos a hacer un análisis súper largo, súper extenso, de muchos slides lindos, y todos nos van a esperar el tiempo que sea para que nosotros hagamos esa investigación. No, creo que ahora, y bueno, con mi experiencia en diferentes industrias, me he dado cuenta que esto ya se mueve mucho más rápido. Los gerentes deciden mucho más rápido, obviamente sí basado en información, pero no es tan lento el proceso. Entonces creo que esto también nosotros como investigadores lo tenemos que tener muy en cuenta. Por otro lado, la paciencia para esos reportes largos se acabó. No sé si les ha pasado que a veces entran a una junta directiva y nos dicen, bueno, tienen 10 minutos para contarme los hallazgos de la investigación. 10 minutos cuando tenemos una presentación de más de 100 slides, porque eso nos pasa mucho a los que trabajamos en investigación de mercados. Mostramos mucha estadística, muchas cosas y al final los gerentes o la persona que nos está escuchando no tiene el tiempo, no tiene todo el tiempo para nosotros contarles toda esa ficha técnica, todos los hallazgos, todos los insights y las conclusiones, etcétera. Entonces, esto también tenemos que manejarlo en nuestro entorno empresarial. Y por otro lado, es que hoy en día las empresas tienen el foco lo tienen puesto en la eficiencia. Acá hay una presión exagerada por eficiencia, por hagámoslo rápido, hagámoslo ya, seamos productivos. Entonces esto también creo que tenemos que meterlo dentro de nuestros métodos y nuestro quehacer. Entonces, en este contexto, acá el mensaje es que el investigador o ese investigador que éramos antes, ese investigador en donde nosotros describíamos datos, estadísticas y demás, hoy en día ese investigador se vuelve prescindible. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una IA que hace muchas cosas de esas, puede escribir muy fácilmente, pero ese investigador que diseña decisiones y este es un investigador que en verdad se vuelve estratégico para la compañía. Es este investigador que pasa ese insight y lo pasa a una decisión accionable. Ese es un investigador que probablemente va a ser muy necesitado dentro de la organización. Entonces, es aquí donde nace algo que yo he llamado el método IDEAR. Este es un método que ustedes lo ven, ahora, bueno, ahora vamos a entrar a verlo en detalle, pero este es un método que no solamente es un framework
bonito y ya, sino que este es un framework que asegura que un insight tenga un impacto real. Entonces, al final, esto es como basado en mi experiencia. Este es el framework que yo he creado para que las decisiones en realidad sí lleguen a impactar algo del negocio. Entonces, bueno, este es el método ideal. Acá tenemos como 5 pasos. Tenemos 5 pasos, cada uno con una letra. Entonces, la primera, impacto. La primera pregunta que yo me hago antes de presentar un insight es, ¿qué está moviendo esto? ¿Qué está moviendo este insight? ¿Responde una pregunta real del negocio o no lo está haciendo? La segunda pregunta que yo me hago es, ¿este insight está resolviendo algún dolor estratégico o alguna tensión de la compañía? O sea, ¿en verdad sí lo está tocando o tal vez no? La tercera pregunta que me hago es escenario, la de escenario. ¿Estoy mostrando diferentes escenarios, sus consecuencias y sus implicaciones? ¿O solamente estoy dando una información y estoy siendo netamente descriptiva? Esta parte es bien importante porque creo que aquí fallamos mucho, acá fallamos mucho los investigadores, como que queremos entregar información y ya, pero no queremos comprometernos. Y esto me lo dijo alguien, algún jefe en el pasado, me dijo como que a los investigadores les falta esto, les falta comprometerse con la información, porque a veces decimos, puede ser que las cifras dan que, pero al final no decimos, venga, si hacemos este escenario A, en donde tenemos que subir los precios, por ejemplo, pues estas van a ser las consecuencias. Entonces, esto es algo bien, bien interesante. Tenemos la A de alianzas. ¿Qué pasa? Este es como nuestro paso 4 y acá esto también, acá creo que fallamos también mucho y es esta investigación se ha validado con otras áreas porque a veces, no sé, estamos en el área comercial, pero resulta que el área estratégica está pensando otra cosa y el área de producto tiene un roadmap totalmente distinto. Entonces, siempre nuestras investigaciones tienen que ser como, tienen que tener algún sponsor que la respalde, ¿no? Esto también es bien importante. Y por último está la R de ritmo o de seguimiento. Y es que al final, si el insight puede ser el más espectacular del mundo, ¿cierto? Pero si este insight llega tarde a la conversación, pues al final este insight no sirve. Y si no hay seguimiento de esto que dijimos o de esta decisión que dijimos que se debe accionar, pues tampoco nunca sabremos cuál es el impacto real que tuvo. Bueno, ahora entremos un poco más en detalle en cada una de estas partecitas del método. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Creo que no. Bueno, continuemos. Vamos a ver acá el primer paso, que es la I de impacto económico claro. Lo que les decía hace un rato, el insight solo compite si responde a preguntas del negocio concretas. Acá tenemos que entender muy bien, listo, este insight que acabamos de crear, que acabamos de encontrar o de definir cuánto dinero está moviendo dentro de la compañía. Y acá un truco o bueno, algo que me ha servido un montón y quiero compartírselos, y es que todas mis investigaciones, o sea, creo que o el 90% de mis investigaciones, siempre en la parte inicial de ellas tiene cuánto dinero se va a mover si se toma o no una decisión. ¿Cuánto es ese TAM? ¿Cuánto es ese SOM? ¿Cuánto es ese SAM? Eso siempre la tienen en mis presentaciones porque al final eso es lo que, esa decisión que yo estoy mostrando, esas conclusiones, eso es lo que pueden mover o ese es el tamaño real de la oportunidad. O también, no solamente hablándolo en términos positivos, sino que también mostramos en términos monetarios cuál sería la pérdida de no accionar o de sí accionar, ¿no? No sé si me logro explicar bien, pero entonces la idea es que siempre que hagamos una investigación podamos poner o cuantificar más bien esa oportunidad de tomar esas decisiones o no tomarlas. Acá es bien importante también que conectemos esos insights
con decisiones de presupuesto o roadmap. O sea, no podemos hacerlo todos solos. Tenemos que ver si nuestras decisiones, las decisiones que estamos mostrando, si ese insight que estamos mostrando le pega a diferentes áreas, pues tenemos que revisar cómo se impacta el área de producto, cómo se impacta presupuesto, cómo se impacta el área comercial, el área de customer. Digamos que acá hay muchas cosas que tenemos que envolver. No podemos mostrar un insight y ya, simplemente tenemos que revisar también toda esa cadena de stakeholders. Bueno, acá les voy a dar varios ejemplos y estos ejemplos son ejemplos reales. Claro, no les puedo contar de qué producto estamos hablando exactamente, pero sí les cuento que en Sigo hicimos un estudio de segmentación con un producto X y vimos que este producto estaba agrupando empresas con comportamientos de pago completamente diferentes dentro del mismo tier. Acá, pues el hallazgo era súper interesante, pero el insight estratégico fue más bien como si seguimos con esta estructura, pues estamos dejando plata sobre la mesa. Estamos teniendo un segmento que tiene una mayor disposición de pago, pero no estamos haciendo absolutamente nada con él. ¿Cuál fue acá el impacto económico que íbamos a mover con este hallazgo? Íbamos a mover un ajuste de precios, teníamos que revisar cómo íbamos a aumentar esa captura de valor y también nos habíamos proyectado más o menos un 20% de revenue incremental. Digamos que acá teníamos dos opciones. Nosotros, o bueno, desde mi área pudimos haber entregado un insight como que encontramos que estamos teniendo segmentos muy diferentes y están muy mal agrupados. Pero acá, ¿cuál fue el insight real? El insight real fue, tenemos una oportunidad de capturar un mayor margen. Entonces, al final, si ven, o sea, es la misma información, pero la forma en la que estamos contando el insight es muy diferente. Acá estamos diciendo, venga, estamos dejando plata sobre la mesa, estamos perdiendo dinero porque encontramos todo esto. Entonces ahí se ve también que esta decisión o este insight, pues de verdad sí va a causar un impacto real de negocio y bien importante, ¿no? Porque, pues, ¿qué empresa no quiere aumentar su revenue todo el tiempo? Al final ese es el objetivo principal de todas las empresas. Laura, Sí, ah, dime. hay un comentario que a alguien no le estaba pasando los slides, pero estamos en dolor tensión, ¿verdad? Estamos en dolor tensión, sí. Gio, ¿puedes ver el chat dolor tensión? Sí, perfecto, perdónanos. Súper. No, tranquilos. Bueno, ahora ya entremos como a nuestro segundo eslabón y es dolor o tensión estratégica. Lo que hablábamos hace un rato, un insight influye cuando toca una tensión real. Entonces acá tenemos que hacernos muchas preguntas. Estas son algunos de los ejemplos, pero tenemos que cuestionarnos mucho como que, listo, el crecimiento está comprometiendo rentabilidad de lo que estamos haciendo. Subir los precios reduce el volumen más de lo esperado. Las decisiones urgentes bloquean la estrategia. Cosas como optimizar hoy limita escalar mañana. Digamos que aquí hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos antes de presentar ese insight, porque digamos que aquí está la clave, ¿no? Aquí está la clave de que nuestro insight realmente aporte el valor que queremos que aporte. Entonces, digamos que acá también les voy a dar un ejemplo, y este sí es muy reciente. No sé si de pronto ustedes escucharon algo sobre la caída de acciones en bolsa. Seguramente sí, porque esto ha sonado un montón. La caída de las acciones en bolsa de las empresas tech. Digamos que eso ha sido algo que nos ha cuestionado también un montón. Como compañía, claro, sin miedos y demás, pero también son cosas que al final nos pueden pegar mucho más adelante. Pero digamos que acá, hablando un poquito más como del contexto SaaS, en donde ese mercado hoy en día está castigando el crecimiento sin rentabilidad, el debate acá no era con la junta directiva o con el C-Level, no era como que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer más, nuestro múltiplo no se puede caer como se está cayendo las empresas internacionales, ¿no? Digamos que acá la atención era más bien
¿Priorizamos el volumen o priorizamos ese árbol? Entonces, básicamente, esta sí era una tensión real del negocio. Y el insight acá no fue como que, bueno, si level yo les voy a contar que los múltiplos están cayendo. Pues no, porque al final eso es una noticia que ha salido en todas las revistas más importantes, en Forbes, en Dinero, en Bloomberg, bueno, en todas partes, pues al final ellos no quieren que yo les diga lo que ya han leído, ¿cierto? Acá el insight fue más bien si nosotros seguíamos creciendo solo por volumen o si seguimos haciendo esto, pues vamos a quedar desalineados con el nuevo modelo mental del mercado. Entonces, más bien este sí era el insight real de que venga, si seguimos así, pues nos vamos a quedar atrás. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a explorar también otra forma de crecimiento, no ya. Claro, no para el tiempo inmediato, pero sí puede ser para un mediano o largo plazo. Entonces, al final, este sí es el insight real. ¿Por qué? Porque está tocando una tensión estratégica real. Bueno, y ahora hablemos de escenarios accionables. Esta creo que es la parte más chévere y lo que les contaba hace un rato, que acá es donde fallamos un montón. Acá no se trata de que nosotros como investigadores entreguemos solamente información. Tenemos que entregar opciones, em, tenemos que entregar escenarios y tenemos que entregar esas consecuencias y esas implicaciones de lo que estamos mostrando. Entonces acá es bien importante que podamos nosotros, si entregamos una investigación o un insight, que podamos definir cuáles son esos escenarios. ¿Cuál es ese escenario A, escenario B? O también ese escenario que al final es como ese costo de no hacer nada, porque eso también es súper válido. A veces no todo lo tenemos que accionar, sino que es, venga, empresa, si nos quedamos quietos, esto es lo que va a pasar. Podemos perder mercado o podemos ganar mercado, pues digamos que esto depende mucho de la compañía. Pero digamos que cada escenario tiene sus implicaciones. Al final es que los líderes no quieren simplemente conclusiones, que nosotros les mostremos un slide divino con todas las conclusiones del estudio de mercado y que les digamos el 70% de las personas están consumiendo esto, el 80% de esto. No, o sea, sí lo quieren ver, pero al final los líderes quieren opciones con implicaciones. Sí, este es un mensaje que quiero que se lo lleven porque es bien importante para hoy, para nuestro desempeño como investigadores hoy en día. Acá también les voy a dar un ejemplo real que nos pasó con la entrada de un producto X a México. Y el hallazgo era que, a ver si me acuerdo bien, pero el hallazgo era que si nosotros entrábamos a México, pues como en las pymes o en los pequeños comercios más pequeños, estos operaban solamente como con notas de venta, pero digamos que el insight acá no fue como, sí, podemos lanzar nuestro producto solamente con notas de venta, sino que acá nuestro insight o nuestra investigación entregó tres escenarios. Le dijo al C-Level, venga, no tenemos un escenario A en donde podemos entrar con un producto básico, pero este producto básico, si entramos así nada más, pues vamos a tener, sí, una velocidad alta de penetración tal vez, pero vamos a tener un riesgo competitivo alto. ¿Por qué? Porque un producto alto, pues no va a tener, un producto muy básico, pues no iba a tener esas características ideales para estos negocios a lo largo de su crecimiento. Entonces, digamos que ese fue el escenario A. En el escenario B, que le damos a C-Level, era como que, venga, entramos con un producto completo y con una ruta clara de facturación electrónica después de las notas de venta, pero esto nos generaba una adopción más lenta y pues, y sí una mayor sostenibilidad en el futuro. Pero al final también esta opción pues nos generaba una inversión mucho mayor en producto, en dinero, en comercial, bueno, en muchas áreas de la compañía. Y también teníamos un escenario C. El escenario C era, listo, no entremos y cedemos ese mercado informal a competidores. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál elegimos? Elegimos el escenario C, no entrar. Entonces esto también es muy válido, pero esta visión solamente
nos las da el poder analizar varios escenarios y poder analizar sus consecuencias. De lo contrario, pues no íbamos a tener ni idea. Entonces, al final, esta decisión no fue una decisión técnica 100%, sino que fue una decisión estratégica. Entonces, cuando hablamos de escenario accionable, estamos hablando de dar todas las alternativas posibles o al menos tres alternativas. Tampoco se trata de que nos sentemos pues a imaginarnos mil escenarios, no, pero al menos sí los tres escenarios más posibles y más reales. Bueno, y ahora este también es un tema muy importante y es las alianzas. Las alianzas porque al final muchas veces el insight no fracasa porque lo presentemos demasiado tarde, pues o no únicamente por eso, sino que a veces fracasa porque estamos demasiado solos presentando este insight. A veces no hemos tenido esas conversaciones previas. Lo que les decía hace un rato, a veces tenemos un insight buenísimo en donde decimos, no, tenemos que cambiar todos nuestros tiers porque la competencia, los referentes internacionales está segmentando de manera distinta, pero no hemos hablado con producto a ver si eso es algo viable, si eso lo podemos hacer o si de pronto esto ya está en el roadmap, porque puede pasar. Puede pasar que nosotros hayamos encontrado un insight y creamos que es, mejor dicho, la panacea, ya no hay nada después de eso, ya encontramos la solución a todo y puede ser que la compañía o otra área de la compañía ya haya dado esa solución. Entonces acá es bien importante que cuando tengamos un insight que toca a diferentes áreas, pues lo hablemos con esas diferentes áreas, hablemoslo con producto, hablemoslo con comercial, hablemoslo con finanzas y todo esto hagámoslo antes de las reuniones, porque acá un hack que también les doy es que si nosotros convencemos a ese equipo de producto, convencemos a ese equipo de finanzas y les mostramos todo lo que estamos haciendo, nuestra investigación, los insights, los hallazgos, si convencemos a estos, pues logramos convencer a ese gerente financiero, a ese gerente de producto, entonces ya va a ser mucho más fácil la conversación cuando estemos sentados al lado de los gerentes o al lado de la junta directiva. Entonces acá es bien importante que cada vez que tengamos unos insights que creamos, pues porque no todos se deben testear, ¿no? Hay algunos que sí, otros que tal vez no sea tan relevante hacerlo, pero si tenemos la oportunidad, siempre es importante testear estos insights como con nuestros pares o con las áreas encargadas para anticipar objeciones. Seguramente ellos nos van a hacer preguntas, nos van a dar recomendaciones, sugerencias o nos van a decir, no, eso ya tenemos alguna investigación por acá. Entonces nos van a entregar un punto de partida que también eso nos hace que nuestra investigación pues sea un poco más robusta y un poco más importante ante los ojos del C-Level o de la junta a quien le vayamos a presentar esto. Entonces, acá también quiero darles un ejemplo y también es de un producto X de Sigo. Em, pero nosotros antes de lanzar este producto o antes de dar este salto, nosotros, y antes de hacer como un deep dive en el mercado y en los referentes internacionales, acá que hicimos, nos sentamos con cada una de las áreas. Nos sentamos con el área de producto y le dijimos, área de producto, cuénteme usted qué opina de este producto. Cuénteme ustedes cómo lo han visualizado. ¿Lo han visualizado alguna vez? Sí. Ah, no, sí lo han visualizado y tenemos este roadmap. Ah, listo. Ya con ese roadmap de producto o con esa estrategia de ventas que ya tenía el área comercial o esa estrategia de precios que ya tenía el área de estrategia montada, pues ya podemos entrar a hacer un análisis mucho más determinante y podemos entrar a revisar un poco más referentes internacionales, competencia local y ya podemos de pronto presentar un estudio que ya vaya un poco más alineada a las conversaciones de área. Entonces, cuando presentamos ya este insight de manera formal, pues ya no era un insight que era la sorpresa para todos, ¿no? Sino que ya era, ya era un insight o un resultado de una investigación que llevaba como varias conversaciones incubadas, ¿no? No era como que nos había nacido hacer la investigación y encontramos estos hallazgos, no, sino que ya fueron varias conversaciones que nos fueron alimentando
toda esta investigación. Entonces, ya cuando el insight formal llegó a la mesa de los líderes, pues no, nadie, pues ya se lo esperaban, ya no era sorpresa, era más que todo una validación a ese producto nuevo que íbamos a lanzar. Y por último, tenemos el ritmo y seguimiento. Acá, bueno, creo que ya se los dije, pero es tan importante que nosotros identifiquemos esa ventana de decisión eh, que tienen los líderes para ese impacto que vamos a tener dentro del negocio. ¿Por qué? Porque incluso el mejor insight, si llega tarde o no llega en el momento correcto, pues al final se pierde y ya no hay nada que hacer y a veces decimos, y me ha pasado también que a veces lanzamos un producto, pero encontramos la investigación después de que se ha lanzado, encontramos insights después de que ya se ha lanzado el producto y pues al final, pues sí, muy chévere y todo, pero ya no nos sirve porque ya lo hicimos, ya lo lanzamos. Claro, ya se pueden ajustar sobre la marcha cosas, pero nos hubiera gustado entrar mucho antes de haber tomado decisiones. Entonces acá esta parte es bien importante del ritmo y seguimiento, porque acá también tenemos que, por un lado, pues está el timing, pues que tiene que llegar a tiempo, pero por otro lado también está toda la parte de seguimiento. Acá tenemos que entender que si nosotros no medimos las recomendaciones que nosotros estamos dando, pues al final, pues esto no tiene ningún sentido. Tenemos que medir si esas decisiones fueron tomadas, si sí fueron tomadas o no fueron tomadas, y al final si sí se generó ese resultado esperado, o si nosotros en las presentaciones mostramos un TAM, un SOM, un SAM, tenemos que revisar si de verdad vamos por buen camino, ¿no? Porque al final ahí es donde vamos a ver, pues, cuál es ese impacto real de lo que acabamos de mostrar. Entonces acá tenemos también otro ejemplo que les quiero dar, también muy real, y es que nosotros, pues, revisamos mucho y hacemos mucho análisis competitivo en términos regionales, en términos internacionales. Acá muchas veces vemos los movimientos del mercado. ¿Qué pasa? Si a veces, si nosotros damos un insight, pero este insight llega muchísimo después de lo que hemos visto o llega muchísimo después de nuestras decisiones tomadas, pues al final ahí se perdió el insight. Entonces a veces pasa que hacemos ese análisis competitivo internacional y ya nuestro competidor nos ha ganado share y ya pues este análisis al final quedó en nada. Claro, no es culpa de nadie porque al final pues tenemos más ocupaciones, hay muchas más cosas, pero digamos que es muy importante que tengamos ese ritmo de investigación, mapear qué es lo que tenemos que ir investigando o cuál es ese backlog que tenemos que tener súper claro para poder cumplir con los requerimientos y pues claramente seguir haciendo seguimiento de cada una de estos insights. Ahora quiero mostrarles una parte que es una escalera en donde es una escalera de impacto en donde quiero que vean o quiero mostrarles más bien en dónde se pierde el impacto de esos insights que recolectamos. Acá tenemos esta escalera de impacto y normalmente la mayoría de las investigaciones mueren aquí, en insight, o sea, como en toda la mitad. ¿Por qué? Porque el impacto real, como lo hemos hablado a lo largo de la presentación, ocurre cuando se toma acción, cuando mueve algo real, cuando mueve presupuesto, cuando se reasignan recursos, cuando se toman implicaciones, cuando hay un beneficio económico o cuando se pierde algo. Entonces, digamos que acá es donde yo he revisado bueno, he podido darme cuenta que aquí es donde, por lo general, nuestras investigaciones se mueren o se entregan y ahí quedan y al final no nos damos cuenta nunca más qué volvió a pasar con esa investigación. No sé si les ha pasado. O a veces decimos, ve, pero yo entregué una investigación, ¿qué habrá pasado con esto? ¿Será que sí lo utilizaron? ¿Será que no? ¿Será que sí influyó?
lo que tenía que hacer o tal vez no. Entonces creo que esto hace parte también de ese seguimiento que hablamos. Entonces, al final quiero mostrarles que esta escalera pues muestra como el proceso lógico para que ustedes se hagan una idea. Y el método ideal que ya les mostré es lo que asegura, es esa estrategia que asegura que nosotros podamos subir esta escalera de manera precisa. Bueno, acá les voy a contar un ejemplo también real, eh, basado en mi experiencia, de cuando el insight hace historia. Entonces tenemos este caso real. Acá teníamos un producto también o una situación. Acá estábamos mezclando un poco los segmentos con elasticidades completamente diferentes. Pero digamos que acá la situación era que estábamos metidos como en un mercado altamente competitivo, teníamos una presión de precios súper grandes y este producto estaba mostrando un crecimiento desacelerado. ¿Cuál fue la investigación o las herramientas de investigación que utilizamos? Pues acá hicimos un benchmark estratégico, hicimos un análisis de segmentación, hicimos focus group, entrevistas en profundidad para entender un poco esta disposición a pagar. Y acá el hallazgo, pues fue ese, fue como que, venga, nosotros estamos mezclando segmentos con elasticidades totalmente diferentes y tenemos un producto que está siendo subvalorado en uno de esos nichos específicos. ¿Cuál fue la decisión? La decisión que se tomó acá fue tenemos que hacer una redefinición de los tiers, del pricing. Tenemos que ajustar un poco ese nuevo producto y que nuestra narrativa comercial sea muy diferente. Entonces acá teníamos dos opciones. Teníamos una opción de decir de que el insight era, tenemos segmentos muy diferentes y están agrupados de manera muy distinta que no nos está generando rentabilidad. Pero el insight no fue ese, el insight fue, si seguimos igual, estamos renunciando a ese crecimiento rentable. Acá, ¿qué dijimos? Vamos a esperar un resultado de más o menos el 20% adicional de revenue proyectado. ¿Qué pasó? Después de entregar toda esta información, después del tiempo, nos dimos cuenta que efectivamente haber hecho esta redefinición de tiers nos dio un revenue mucho mayor eh, proyectado y actual. Entonces, esto es un caso real, o sea, este es un caso que nos pasó el año pasado. Entonces, pues vean que si nosotros nos quedamos solamente en el insight, que es donde yo les decía, donde se rompen las investigaciones, y si no hubiéramos dado de pronto esos escenarios, que claro, acá hago un paréntesis, esos escenarios no solamente los damos nosotros, porque claro, si estamos en compañías grandes, pues tenemos que hablarlo con varias personas, con varias áreas. Y está pues ese eslabón de alianzas, ¿no? Tenemos que pegarnos con todos ellos para poder de pronto definir este resultado esperado. Pero sin duda, pues gracias a la investigación que hicimos, gracias a los escenarios que pudimos entregar, pues pudimos tener unos resultados importantes en el camino. Y acá quiero contarles que si bien yo he visto muchas investigaciones ser demasiado exitosas, cambiar decisiones reales de negocio, también he visto investigaciones brillantes fracasar. Incluso no solamente lo he visto en otros, sino en trabajo que yo he realizado. ¿Por qué lo digo fracasar? Porque a veces ese insight o esa investigación llega tarde, lo que les hablaba ahora del timing. Si llega tarde, pues al final, chévere y todo, pero pues no funcionó. También es que no hay sponsor, no hay esas alianzas que hacen que el insight de verdad sea importante, sea llamativo o que al final las otras áreas también me la compren. Si me compran la idea de las demás áreas, pues seguramente será un insight que tendrá mucho sustento por debajo. No había una decisión en juego, lo que hablábamos, es decir, si este insight no toca una atención real, no responde a una pregunta que alguien estaba haciendo, porque, ojo, a veces nos pasa, ¿no? A veces investigamos cosas que nadie nos está preguntando. Y sí, muy chévere y todo, pero tenemos que tocar decisiones reales de negocio, tensiones que se estén dando en este momento.
Les cuento acá rápidamente un ejemplo y es como que en algún momento propusimos como que no, analicemos en SIGO, analicemos las tendencias de la investigación en 2050. Pues a ver, chévere y todo, entenderlo, pero en este momento tenemos otras decisiones en juego. Entonces acá tenemos que priorizar qué es lo que va a generar un impacto mayor para poder hacerlo. Entonces hay investigaciones chéveres, pero que nadie nos está preguntando, entonces creo que por ahí no es el camino. Por otro lado, también hay investigaciones que son interesantes, como esta que les acabo de mostrar, pero al final son irrelevantes para el momento del negocio. Entonces, a veces esas investigaciones interesantes, pues son solo interesantes, es decir, no conectan con dinero ni conectan con la priorización del negocio. Entonces, estas son algunas razones para que tengamos muy en cuenta en el momento de hacer nuestras decisiones, entonces, de tomar nuestras decisiones o de presentar algún insight. Y bueno, ya vamos llegando al final y acá quiero que se queden un poco con este rol del investigador estratégico del futuro, que creo que es algo que tenemos que tatuárnoslo como sea para seguir en nuestro trabajo y para poder hacer las cosas de mejor manera. Y es que lo que hablábamos hace un momento, la IA hoy en día puede generar insights mucho más rápido que nosotros. O sea, si nosotros pensamos que somos mejores que la IA en generar insights, en generar análisis, creo que no. Creo que no. La IA nos está ayudando un montón a mejorar nuestro trabajo en términos de productividad. Pero hay algo muy importante que la IA no puede hacer y la IA no puede leer esas tensiones organizacionales. Sin duda la IA no puede, o todavía, todavía, porque bueno, eso va a seguir evolucionando, pero en este momento la IA no puede entender realmente lo que está pasando dentro de cada organización. Entonces, claro, lo hace de manera muy genérica. Para eso estamos nosotros. La IA tampoco puede construir alianzas, no puede ir a sentarse con producto y entender qué es lo que está haciendo, no puede ir a sentarse con customer y ver cuáles son esos planes de onboarding. O sea, como que acá también nosotros tenemos un gap donde podemos hacernos indispensables. Y tampoco la IA puede diseñar o presentar esas conversaciones estratégicas que solamente se van dando en la medida que tengamos mayor información y podamos tener esa influencia real con los directivos de la empresa, con el C-level o con la junta directiva. Entonces acá lo que quiero que se lleven es que el investigador del futuro no es el que sabe más, no es el que tiene mayor información o el que tiene mayor dato o el que tiene el mayor número de datos, no. Acá el investigador del futuro es ese que influye mejor. Y por último, quiero que también pues se lleven este mensaje y es eh, al final nosotros si tenemos razón o no, eso no es suficiente. Al final nosotros tenemos que tener esa influencia. Nosotros como investigadores no investigamos para saber, investigamos para decidir. Y esto tienen que llevárselo súper claro y a mí me ha funcionado un montón en mi día a día. Y también es que si nuestro insight no mueve recursos, no movió nada. Entonces, al final, lo que les he tratado de decir durante toda esta conferencia es que no basta con saber, tenemos que influir. Bueno, esta fue mi conferencia el día de hoy. Ahora sí, conversemos un poquito. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hablamos o simplemente conversemos un poco sobre sus últimos entregables, qué decisiones ha habilitado, si se tomó o no decisiones gracias a lo que ustedes han hecho en su industria. Entonces, nada, me encantaría conocerlos un poquito. Laura, muchísimas gracias. Muy, muy buena la presentación, muy, muy clara. No, gracias Eh, a ti. vamos a habilitar, vamos a
Tenemos habilitado el chat para que las personas interactúen con nosotros. Te voy a ir leyendo algunos de los comentarios. Por aquí hablan de muy interesante el modelo ideal, súper buena la presentación, muy buena conferencia, muy clara, muy concisa. Había una pregunta que fue en los primeros momentos y era sobre cómo cuantificas el impacto de la investigación, cómo lo cuantificas, que me parece una pregunta súper interesante. Claro, no, es súper válida esa pregunta y qué bueno que me la hicieron porque acá cómo lo cuantificamos. En mi experiencia, digamos que lo hago muy utilizando el TAM, el SOM y el SAM. Entonces lo que hago es viendo ese tamaño general del mercado, definiéndolo así súper grande, después ya lo empiezo a bajar. Listo, tenemos un tamaño de mercado. Te voy a decir algo como cuántas pymes hay en Colombia. Listo, entonces las pymes es el tamaño del mercado. Después ya lo voy bajando y digo, listo, pero si yo estoy en facturación electrónica, quiero entender un poco cuántas de estas pymes están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces ahí ya saco mi otro indicador y digo, mi otro número y digo, no, el 60% de estas pymes en Colombia están obligadas a facturar electrónicamente. Digamos que en Colombia hay alrededor de 2 millones de pymes. Si decimos el 60%, pues 1.200.000 empresas aproximadamente son las que tienen que facturar obligatoriamente. Y después digo, listo, de este 1.200.000, ¿a cuántos le va a pegar? Listo, tenemos un porcentaje que ya lo tiene la competencia, digamos que sea el 50%, nos quedan 600.000 empresas. Y yo digo, bueno, según lo que hemos hecho, me voy a robar un poquito de ese mercado, según la experiencia. Y bueno, acá hay otros estudios detrás, pero según la experiencia, yo voy a decir que nosotros nos podemos robar el 3% de ese mercado o el 2%, lo que sea. Entonces ahí ya me queda un número de 20.000, 30.000, 60.000 empresas que ya es el número al que le voy a pegar. Entonces digo, listo, esas 60.000 empresas que son a las que yo me voy a robar de ese share grandote. Y yo tengo un ARPU, que el ARPU es como decir el ticket promedio, tengo un ticket promedio de 10.000, pues ahí ya me sale la oportunidad real del negocio. Esta es una manera de verlo, una de muchas maneras, pero creo que esta es la más práctica y la que nos dice un poquito más fácil eh, cuál es el tamaño de esa oportunidad y podemos cuantificar y podemos llegarle al C-level diciéndole, venga, es que si nosotros no hacemos esto, estaríamos perdiendo 3 millones de dólares, estaríamos perdiendo 500.000 dólares. Entonces ya es una forma mucho más fácil de entrar en esa conversación con los líderes. De acuerdo. Otras preguntas, Laura. ¿Qué papel juegan las gráficas al llevar insight a escenarios de decisión? A veces la carga cognitiva de las tablas complejas o gráficas difíciles de leer se consume el esfuerzo de la audiencia y se pierde la oportunidad de tener buenos debates bien sustentados. Es interesante. Totalmente, súper interesante porque uno a veces como investigador hace cosas tan lindas, unos slides divinos, unas gráficas espectaculares que uno dice, estas gráficas le van a encantar a todo el mundo, o sea, estas gráficas van a ser la locura. Y sí, puede que para nosotros sí, pero tenemos que entender muy bien a cuál audiencia se lo estamos presentando. Si se lo estamos entregando a un C-level, el C-level le Mm. importa o poco o nada esas gráficas. Al C-Level le importa que tú le des unos key takeaways súper claros, súper básicos, súper entendibles, que le des ese tamaño de la oportunidad y que le des escenarios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Las gráficas son muy chéveres para presentárselas a esos aliados, a esos sponsors. Sí, sí son súper chéveres y súper relevantes, pero a la hora de presentárselo al directivo, en donde tiene solamente media hora para presentar, o incluso menos. Acá presentemos unos key takeaways súper claros, tamaño de la oportunidad y ya, no nos enfoquemos tanto en las gráficas. Algo que me ha dado muy buenos resultados es ese. Empezar no con la tabla técnica de nuestra investigación, no. Empezar con unos key takeaways, como decirles, venga, así level. En esta investigación encontramos esto, esto, esto y esto y esto, y él ya va a decir, ah, listo, me interesa lo que me van a dar y me van a dar datos importantes. Entonces creo que ese es un hack también que se lo pueden llevar, que al final funciona súper bien. De acuerdo. Me tengo que salir, pero los dejo con Caro para las preguntas.
Dale. Entonces, bueno, la siguiente pregunta, mi estimada Laura, dice, hay decisiones de junta directiva que van más allá de los resultados de investigación con consumidores y es necesario crear escenarios de negocio para ilustrar los posibles riesgos y oportunidades de las decisiones que se tomen. ¿Qué modelo para crear escenarios utilizas como referencia? Súper buena esa pregunta porque sí, sin duda. Hay veces que las decisiones no solamente se toman con lo que uno dice en investigación, ¿no? Claro, hay muchas áreas y muchas aristas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá no es que exista un modelo para definir escenarios, pero sí más que todo podernos reunir con esos sponsors y decirle, venga, venga, producto, ¿usted cómo ve que esta decisión puede impactarnos? Entonces ahí podemos generar un escenario, podemos generar otro escenario en términos financieros. Entonces depende mucho también de la situación, depende mucho de la investigación que queramos hacer, de los escenarios que queramos definir, porque como les decía, a veces puede ser que el escenario sea no hacer nada. Y eso también lo tenemos que definir en términos de presupuesto. Puede que nosotros hablemos con finanzas y nos digan, no, es que definitivamente muy chévere y toda la investigación, pero no tenemos 5 millones de dólares para poder accionar este nuevo producto. Entonces, al final, pues depende mucho de las circunstancias, pero esa es una de las formas de analizar escenarios, hablarlo con otras áreas. Excelente, Laura. Otra pregunta. ¿Cómo incentivas la respuesta y participación en research en el contexto B2B? Listo. Pero acá, pues no sé si la pregunta está completa, de pronto nos falta entender a qué se refiere como al contexto B2B. Patricia, ¿nos puedes por favor complementar? Patricia Gómez. Mientras tanto, leemos otra pregunta. ¿Qué herramientas utilizas para hacer benchmarking? ¿Qué herramientas? Hoy en día utilizamos mucho, bueno, hablemos de la IA, ¿no? Porque creo que este es este tema es bien relevante ahorita. Nosotros ahora estamos utilizando mucho, claro, ChatGPT, Cloud, creo que son como herramientas que utilizamos todo el tiempo. Búsqueda tradicional también utilizamos mucho. Dependiendo del producto, dependiendo de lo que queramos también investigar, entramos a LinkedIn, entramos a diferentes páginas de interés, Bloomberg también me encanta porque aquí vemos como opiniones em, importantes o opiniones de interés. Entonces creo que es una mezcla de muchas cosas y depende también mucho de esa investigación que queramos hacer. Pero yo creo que en este momento me quedo como con esas dos. Ok, bueno, acá nos comentan, Red Hunter es buenísima. Bueno, Patricia nos dice, me refiero a que en el contexto B2B es difícil encontrar los interlocutores con los que queremos hablar o investigar. ¿Qué práctica le ha servido para incentivar una mayor tasa de respuesta? Ah, ya entendí. O sea, es más como en términos comerciales. O sea, nosotros como consultores de investigación de mercados queremos venderle a estas empresas cómo hacer para encontrar esas personas con las que queremos hablar. Bueno, acá yo no estoy en el área comercial, pero digamos que LinkedIn es una gran herramienta. Creo que acá encontrar esos perfiles que nosotros necesitamos son, pues creo que es una parte pues muy fácil o muy accesible para encontrar ese interlocutor. ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchas personas que me han escrito internamente por LinkedIn y hemos hecho cosas. Entonces creo que por ahí puede ser una gran opción. Empresas de investigación de mercados me han escrito y yo las he contratado porque necesito hacer investigaciones por fuera de mi campo. Entonces, pues digamos que esa es una gran forma de hacerlo. Ok, pues muchas gracias realmente a Laura por su tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este primer webinar. Queremos decirles que estén pendientes porque vamos a realizar de aquí en adelante un webinar mensual. Entonces, para que nos acompañen siempre y pues próximamente les estaremos enviando información sobre el bootcamp que vamos a realizar en el mes de agosto. Muchas gracias. Les comento que este webinar va a quedó grabado y va a quedar en nuestra página web de ASEI.
les estaremos enviando a todos el link para que puedan volverlo a ver. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, pueden escribirnos al correo por donde les llegó el link y nos estaremos comunicando con ustedes. La grabación directa no la van a recibir, pero la van a encontrar directamente en nuestra página web. Entonces, muchas gracias a todos. Laura, mil y mil gracias por toda tu colaboración. Esperamos seguir contando contigo en todos nuestros eventos. Entonces, muchas Seguro que gracias. sí, Carolina. Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Vale, muchas gracias y lindo día Bueno, para todos. buen día. Vale, hasta luego.